Hola, soy Matías Zuluaga y voy a explicar cómo Reino Unido pudo convertirse al comunismo. Existen dos momentos en la historia en los que Reino Unido pudo convertirse al comunismo. El primero es en el siglo XIX, cuando las obras de Marx y Engels, El Capital y el Manifiesto Comunista, se publicaron por primera vez en Reino Unido. Como en Reino Unido ya existían sindicatos, una clase obrera y una lucha de clases contra la burguesía, estos obreros pudieron leer la obra de Marx y postular candidatos políticos comunistas. También pudieron hacer una revolución para derrocar al gobierno capitalista e imponer un gobierno comunista. La otra posibilidad sería que en el siglo XX Reino Unido hubiera implementado el comunismo cuando la Unión Soviética estaba persuadiendo y convirtiendo a los otros países para que sean comunistas. Si Reino Unido se hubiera convertido al comunismo, su cultura hubiera influido a todos los países del mundo a ser comunistas. Hola, soy Matías Zuluaga y voy a explicar cómo Reino Unido pudo convertirse al comunismo. Existen dos momentos en la historia en los que Reino Unido pudo convertirse al comunismo. El primero es en el siglo XIX, cuando las obras de Marx y Engels, El Capital y el Manifiesto Comunista, se publicaron por primera vez en Reino Unido. Como en Reino Unido ya existían sindicatos, una clase obrera y una lucha de clases contra la burguesía, estos obreros pudieron leer la obra de Marx y postular candidatos políticos comunistas. También pudieron hacer una revolución para derrocar al gobierno capitalista e imponer un gobierno comunista. La otra posibilidad sería que en el siglo XX Reino Unido hubiera implementado el comunismo cuando la Unión Soviética estaba persuadiendo y convirtiendo a los otros países para que sean comunistas. Si Reino Unido se hubiera convertido al comunismo, su cultura hubiera influido a todos los países del mundo a ser comunistas. Hola, soy Matías Zuluaga y voy a explicar cómo Reino Unido pudo convertirse al comunismo. Existen dos momentos en la historia en los que Reino Unido pudo convertirse al comunismo. El primero es en el siglo XIX, cuando las obras de Marx y Engels, El Capital y el Manifiesto Comunista, se publicaron por primera vez en Reino Unido. Como en Reino Unido ya existían sindicatos, una clase obrera y una lucha de clases contra la burguesía, estos obreros pudieron leer la obra de Marx y postular candidatos políticos comunistas. También pudieron hacer una revolución para derrocar al gobierno capitalista e imponer un gobierno comunista. La otra posibilidad sería que en el siglo XX Reino Unido hubiera implementado el comunismo cuando la Unión Soviética estaba persuadiendo y convirtiendo a los otros países para que sean comunistas. Si Reino Unido se hubiera convertido al comunismo, su cultura hubiera influido a todos los países del mundo a ser comunistas. Hola, soy Matías Zuluaga y voy a explicar cómo Reino Unido pudo convertirse al comunismo. Existen dos momentos en la historia en los que Reino Unido pudo convertirse al comunismo. El primero es en el siglo XIX, cuando las obras de Marx y Engels, El Capital y el Manifiesto Comunista, se publicaron por primera vez en Reino Unido. Como en Reino Unido ya existían sindicatos, una clase obrera y una lucha de clases contra la burguesía, estos obreros pudieron leer la obra de Marx y postular candidatos políticos comunistas. También pudieron hacer una revolución para derrocar al gobierno capitalista e imponer un gobierno comunista. La otra posibilidad sería que en el siglo XX Reino Unido hubiera implementado el comunismo cuando la Unión Soviética estaba persuadiendo y convirtiendo a los otros países para que sean comunistas. Si Reino Unido se hubiera convertido al comunismo, su cultura hubiera influido a todos los países del mundo a ser comunistas. Hola, soy Matías Zuluaga y voy a explicar cómo Reino Unido pudo convertirse al comunismo. Existen dos momentos en la historia en los que Reino Unido pudo convertirse al comunismo. El primero es en el siglo XIX, cuando las obras de Marx y Engels, El Capital y el Manifiesto Comunista, se publicaron por primera vez en Reino Unido. Como en Reino Unido ya existían sindicatos, una clase obrera y una lucha de clases contra la burguesía, estos obreros pudieron leer la obra de Marx y postular candidatos políticos comunistas. También pudieron hacer una revolución para derrocar al gobierno capitalista e imponer un gobierno comunista. La otra posibilidad sería que en el siglo XX Reino Unido hubiera implementado el comunismo cuando la Unión Soviética estaba persuadiendo y convirtiendo a los otros países para que sean comunistas. Si Reino Unido se hubiera convertido al comunismo, su cultura hubiera influido a todos los países del mundo a ser comunistas. Hola, soy Matías Zuluaga y voy a explicar cómo Reino Unido pudo convertirse al comunismo.
Existen dos momentos en la historia en los que Reino Unido pudo convertirse al comunismo. El primero es en el siglo XIX, cuando las obras de Marx y Engels, El Capital y el Manifiesto Comunista, se publicaron por primera vez en Reino Unido. Como en Reino Unido ya existían sindicatos, una clase obrera y una lucha de clases contra la burguesía, estos obreros pudieron leer la obra de Marx y postular candidatos políticos comunistas. También pudieron hacer una revolución para derrocar al gobierno capitalista e imponer un gobierno comunista. La otra posibilidad sería que en el siglo XX Reino Unido hubiera implementado el comunismo cuando la Unión Soviética estaba persuadiendo y convirtiendo a los otros países para que sean comunistas. Si Reino Unido se hubiera convertido al comunismo, su cultura hubiera influido a todos los países del mundo a ser comunistas. Hola, soy Matías Zuluaga y voy a explicar cómo Reino Unido pudo convertirse al comunismo. Existen dos momentos en la historia en los que Reino Unido pudo convertirse al comunismo. El primero es en el siglo XIX, cuando las obras de Marx y Engels, El Capital y el Manifiesto Comunista, se publicaron por primera vez en Reino Unido. Como en Reino Unido ya existían sindicatos, una clase obrera y una lucha de clases contra la burguesía, estos obreros pudieron leer la obra de Marx y postular candidatos políticos comunistas. También pudieron hacer una revolución para derrocar al gobierno capitalista e imponer un gobierno comunista. La otra posibilidad sería que en el siglo XX Reino Unido hubiera implementado el comunismo cuando la Unión Soviética estaba persuadiendo y convirtiendo a los otros países para que sean comunistas. Si Reino Unido se hubiera convertido al comunismo, su cultura hubiera influido a todos los países del mundo a ser comunistas. Hola, soy Matías Zuluaga y voy a explicar cómo Reino Unido pudo convertirse al comunismo. Existen dos momentos en la historia en los que Reino Unido pudo convertirse al comunismo. El primero es en el siglo XIX, cuando las obras de Marx y Engels, El Capital y el Manifiesto Comunista, se publicaron por primera vez en Reino Unido. Como en Reino Unido ya existían sindicatos, una clase obrera y una lucha de clases contra la burguesía, estos obreros pudieron leer la obra de Marx y postular candidatos políticos comunistas. También pudieron hacer una revolución para derrocar al gobierno capitalista e imponer un gobierno comunista. La otra posibilidad sería que en el siglo XX Reino Unido hubiera implementado el comunismo cuando la Unión Soviética estaba persuadiendo y convirtiendo a los otros países para que sean comunistas. Si Reino Unido se hubiera convertido al comunismo, su cultura hubiera influido a todos los países del mundo a ser comunistas. Hola, soy Matías Zuluaga y voy a explicar cómo Reino Unido pudo convertirse al comunismo. Existen dos momentos en la historia en los que Reino Unido pudo convertirse al comunismo. El primero es en el siglo XIX, cuando las obras de Marx y Engels, El Capital y el Manifiesto Comunista, se publicaron por primera vez en Reino Unido. Como en Reino Unido ya existían sindicatos, una clase obrera y una lucha de clases contra la burguesía, estos obreros pudieron leer la obra de Marx y postular candidatos políticos comunistas. También pudieron hacer una revolución para derrocar al gobierno capitalista e imponer un gobierno comunista. La otra posibilidad sería que en el siglo XX Reino Unido hubiera implementado el comunismo cuando la Unión Soviética estaba persuadiendo y convirtiendo a los otros países para que sean comunistas. Si Reino Unido se hubiera convertido al comunismo, su cultura hubiera influido a todos los países del mundo a ser comunistas. Hola, soy Matías Zuluaga y voy a explicar cómo Reino Unido pudo convertirse